cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar, cómo construir una habitación. Seremos un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar en piedras vivas. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Les aplauso al Rey de Reyes. Exáltale, exalta al único que es santo, santo. Denle ese aplauso más fuerte a nuestro Dios. Exaltamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. A ti damos gloria, honra, honor, alabanza. Hoy y siempre, Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres digno y nadie más. Esta mañana he ido, Señor, a tu casa con el único propósito de honrarte, de exaltar tu nombre, de escudriñar tu palabra y caminar hacia los principios que has establecido para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígalo una vez más. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. En todo momento, en todo lugar, Señor, tú eres digno de alabanza. En cualquier circunstancia que estemos atravesando, tú sigues siendo Dios. Sigues estando sentado en el trono. Tú sigues, Señor, siendo digno de la gloria, de la honra, de la adoración. En el nombre de Jesús, hoy entregamos, Señor, a ti la gloria y el honor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dele ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Solo tú eres digno, Dios, y nadie más, Rey, y nadie más, Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Amén, amén, amén. Nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor Dios, porque nos da la oportunidad de poder compartir, Señor, tu palabra, Señor. Esa palabra que nos anima, que nos ayuda, que nos dirige, Señor Dios. Que nos alienta, Señor, que nos da ánimo para seguir adelante, Señor Dios, y nos establece en el plan y el propósito que tú tienes, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo maravilloso que está con nosotros y al cual le pedimos, Señor, que nos dirija, Señor, abra nuestros entendimientos, cada uno de los presentes, Señor Dios, y aquellos que nos están escuchando también o que nos escucharán a través de la televisión, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Vemos a Jesús
cómo sobresale. Y es más, si nosotros vemos y analizamos las palabras que dijo Jesús a aquellos que los estaban escuchando en un momento, que les dijo: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las palabras del Antiguo Testamento, precisamente porque se refería precisamente a las escrituras, al Antiguo Testamento, dan testimonio de quién es Jesús. En el libro de Efesios, si nosotros vemos el libro de Efesios, nos encontramos al apóstol Pablo, aquel hombre que en un principio no quería nada con el evangelio, sino al contrario. Nos encontramos a un hombre que perseguía a la iglesia, que inclusive si era necesario exterminarlos, matar a algún cristiano, precisamente porque estaban, según él, ¿no?, estaban reemplazando o quitando la religión judía. Ese hombre tuvo un encuentro con el Señor y se convierte al Señor. Entonces Pablo le habla a los efesios, porque vemos también que el apóstol Pablo fue uno que fue comisionado no solamente por los apóstoles, sino por el Espíritu Santo, para hablarles a los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no eran judíos. Entonces a Pablo comenzó a compartir con los gentiles, dice, y Pedro a los judíos. Pero esto era plan de Dios, precisamente para extender el evangelio y llegar a todas las personas en todo el mundo, y se cumplieran las palabras de Jesucristo. Y esas palabras las encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia que está en Éfeso, les reconoce en ellos que no solamente tenían la salvación, sino había algo que los distinguía a ellos, era su fe. Les habla y les dice que tenían fe y que también tenían amor por los otros hermanos. Entonces, eran salvos, tenían amor, tenían fe, virtudes reconocidas y muy buenas. Pero Pablo les dice que él oraba porque no solamente de eso se trataba el evangelio, sino que había todavía algo mucho más allá. Y dice que en su oración dice que el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que queremos, según la operación del poder de su fuerza, la operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principal y autoridad, y sobre poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, y también a nosotros a través de su palabra, que todavía hay mucho más todavía que nosotros podemos caminar en el reino de Dios, cosas que el reino de Dios tiene para nosotros como creyentes. Hemos dicho en muchas ocasiones que esto no se trata de una religión, sino se trata de, además de nuestra relación con el Señor, irlo conociendo y sabiendo exactamente lo que Él tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio a nosotros un propósito, tenemos un destino. Ayer precisamente tuvimos una ceremonia para una
muchacha, una quinceañera, no es de aquí de la iglesia, la familia, una de las partes de la familia sí pertenece a la iglesia, y ellos querían que nosotros la bendijéramos y que le diéramos unas palabras. Y les hablábamos de ese propósito, de ese plan eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros y que desea que nosotros entendamos, comprendamos, y que mientras nosotros no andemos conforme al Espíritu, muchas veces nos quedamos limitados y nos quedamos solamente en una religión. Una de las cosas que a veces a mí me llama la atención y me molesta algunas ocasiones, con algunos inclusive posiblemente hasta líderes religiosos que muchas veces defienden su religión y se creen que su religión es especial y esa es la única, y nos vemos que cuando estamos defendiendo una religión nos encontramos que somos inmaduros porque no hemos entendido el plan y el propósito de Dios. Aquí leímos ahorita en lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, que somos un cuerpo, y como cuerpo tenemos que entender que tenemos diferentes funciones, y dentro de las organizaciones o las iglesias, los templos que nosotros donde nos congregamos, tenemos también un propósito especial nosotros, unos para una cosa, otros para otra. También el apóstol Pablo habla bien claro que somos en ese cuerpo, que hay partes del cuerpo que tienen una función y otras otra función. Así es la iglesia, y necesitamos ver a qué función nos ha llamado para que todos juntos, todos complementados, podamos realizar el propósito que tenemos aquí en la iglesia de anunciar el Evangelio. Jesús dice en aquella oración que nosotros encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, Jesús le dice que sean uno como tú y yo somos uno. O sea, hay una unidad entre el Padre y el Hijo, y dice que quiere que nosotros como iglesia, como seamos también uno con ellos. Entonces, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, ese es el propósito, que nosotros comenzamos a entender quién es Jesús, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, para llegar a esa unidad. Y en ese es un proceso que nosotros vamos experimentando, vamos pasando, pero que dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, cada día tenemos que ir reflejando más y más a Cristo. Ayer mencionábamos, hablamos sobre el libro de Esther. Esther también es de la palabra estrella. Y le decía que las estrellas en sí no tienen luz, sino las estrellas reflejan precisamente la luz del sol. Si no hay sol, las estrellas no reflejarían luz, pero las estrellas reflejan luz porque hay un sol. También dice la Biblia que hay un sol de justicia que se llama Jesús. Entonces nosotros como cristianos debemos reflejar a Jesús. O sea, la gente tiene que ver en nosotros ese Jesús. Entonces, no que vean que el pastor es muy bueno, que agradezco también cuando me honran, y Dios, porque dice que tenemos que honrar a aquellos que merecen la honra, y honramos también dentro del cuerpo de Cristo, honramos a las personas. Pero lo importante es que vean a Jesús en nosotros, aquellas cualidades que ve Jesús. Entonces tenemos que entender que Jesús vino a establecer su reino, y el reino de Jesús es muy amplio, que cada día nosotros nos quedamos asombrados de las cosas grandes, maravillosas que Dios tiene. Entonces nosotros muchas veces cuando entramos al camino del Señor y no somos enseñados como debe ser, muchas veces nos podemos perder o tener conceptos equivocados de lo que nosotros somos en Cristo y lo que es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, muchas veces nosotros solamente nos recordamos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y efectivamente esos libros, que son los libros biográficos, los libros que nos relatan la vida de Jesús, se les llama Evangelio,
Pero el evangelio en sí, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, ok, Cristo vino a darnos buenas noticias, pero si nosotros vemos a través de estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que Jesús nació, enseñó, pero un día Él murió en la cruz por nuestros pecados y después Él resucita. Entonces, después en las cartas de Pablo, ya no vemos a un Cristo, que podemos usar la palabra, un Cristo externo, un Cristo que camina, que habla, sino vemos a un Cristo que es interno. Y esa es la preocupación de Pablo, que ese Cristo se forme en nosotros. Y todo el Antiguo Testamento nosotros estamos viendo que ese Cristo se ha formado en nosotros, y en nosotros, y en nosotros. Entonces, es el trabajo que nosotros tenemos como iglesia. Que el hombre antiguo, el hombre carnal, vaya muriendo, muera, y el hombre nuevo, con la naturaleza de Cristo, se vaya cada vez creciendo y aumentando. Hay ocasiones que nosotros decimos Espíritu Santo, quiero más de ti, y quiero más de ti, y quiero más de ti. Pero si nosotros leemos la Escritura, el Espíritu Santo, Dios ya nos dio todo de Él. Lo que pasa es que nosotros no entregamos todo lo de nosotros. Entonces, en lugar de decir, Señor, más de ti, Señor, te entrego más de mí, Señor. Amén. Entonces, tenemos día con día entregarle más y más al Señor. Y como que es un proceso, porque hay cosas que a veces que no entendemos. Decimos nosotros, pues yo le entregué al Señor, pero de repente nos damos cuenta que hay ciertas cosas en nuestra vida que aún no o de nuestro carácter, que aún no hemos entregado al Señor. Y es, Señor, ahora te entrego esto y te entrego esto, Señor. Y cada día formándose más el Cristo en nosotros. Y dentro del reino de Dios, una de las cosas que nosotros encontramos que Jesús nos enseñó a través de los años que Él estuvo aquí ministrando a su pueblo, nos deja muchas parábolas que hablan sobre lo que es el reino de Dios. Y menciona Él, el reino de Dios es esto, y menciona una parábola. O sea, era una historia, cosas normales, cosas naturales con las que vivía el pueblo, para que el evangelio fuese más claro para ellos. Y una de las cosas también que vemos a través de esas parábolas, que muchos no entendían lo que que quería decir Jesús con las parábolas. Y es que una de las cosas que nosotros vemos también, que Jesús siempre quiere hablar a nuestro espíritu, y cuando nosotros le pedimos al Señor que nos revele las cosas a nuestro espíritu, es diferente, porque hay cosas que nomás recibimos nosotros a nuestra mente, pero no bajan a nuestro espíritu, y entonces no funcionan. Entonces tiene que Dios hablarnos a nuestro espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, hermano, estamos a platicar con usted. Nomás hubo dos amenes. Entonces, una de las cosas que también vemos nosotros a través del ministerio de Jesús es que vemos una choque que había entre las enseñanzas de Jesús y lo que el pueblo judío había recibido a través de la religión judía. Una de ellas era la ley. Y dije Jesús que la ley era buena, el apóstol Pablo dice que la ley era buena, pero la ley era muy difícil de cumplir o imposible de cumplir. Porque dice que si fallabas en una parte de la ley, fallabas en toda. Entonces, se necesitaba alguien que pudiera, el único que pudo cumplir la ley fue Jesús. Entonces, dice claramente a través de las cartas que escribe Pablo, que ya no estamos nosotros bajo la ley, sino que Jesús vino a abrir un camino a nosotros
que es a través de la gracia. Entonces, tenemos nosotros que ver que estamos viviendo en una época, una dispensación de la gracia, y eso es bien importante. Pero entendiendo claramente que cuando nosotros abusamos de la gracia, se convierte en una desgracia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Jesús, al enseñar sobre el reino de Dios, vemos que personas entendían, otras no entendían. Había cosas profundas que Jesús enseñaba en las parábolas, que inclusive aquellos discípulos que estaban con él no le entendían, y después ya aparte le decían: Señor, explícanos lo que quisiste decir. Entonces Jesús les explica a ellos aparte, como la de la semilla o la del sembrador y las clases de semilla. En el capítulos 13, 14 y 15 del Evangelio según San Lucas, vienen narradas varias parábolas, pero antes de empezar con las parábolas, Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, y que como sal de la tierra, que si nosotros, como sal de la tierra, no hacemos nuestra función, dice, la sal pierde su sabor, dice, no sirve para más que, leyendo el texto nuevamente, bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y le está hablando precisamente a los judíos, y nos habla a nosotros también como iglesia. Tenemos que nosotros que mantenernos en el propósito, en el llamado de Dios. Nosotros somos especiales para Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos amó con tanto amor, como mencionaba hace rato, que entregó a su Hijo unigénito para nosotros. Entonces, tenemos que entender que la gracia del Señor es sobreabunda y nos ayuda a nosotros precisamente a mantenernos en el Señor. La vida cristiana es difícil. Si es difícil, ¿por qué? Porque estamos luchando nosotros siempre con nuestra naturaleza humana, y si nosotros no sometemos esa naturaleza humana precisamente al Señor, la naturaleza humana va a salir y nos va a hacer que hagamos cosas que a Dios no le conviene. Sencillamente pecamos. Entonces, Jesús habla sobre el propósito de la sal. La sal es para dar sabor, para sazonar. Pero si pierde su sabor, si pierde su propósito, no sirve para nada. Entonces, nosotros como iglesia, también nosotros tenemos un propósito como iglesia en general, y también como individuos. En lo particular, cada uno de nosotros tiene un propósito. Entonces tenemos que tener cuidado que no perdamos el propósito. Y eso es muy amplio, que nosotros podemos estar aquí un buen tiempo hablando a cuáles cosas hacen que esa sal se vaya diluyendo, aquella sal no esté haciendo el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, vuelvo a decir, tenemos que reflejar a Jesús. Entonces, el carácter de Jesús tiene que estar formado en nosotros, mis hermanos. No podemos nosotros decir que somos cristianos si nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar no coincide con el carácter de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, qué es lo que vemos, qué es aquellas cosas que nosotros compartimos, que realmente la gente se sienta atraído a Jesús. Hay muchas cosas en el mundo que para el mundo parece natural. Ahora en el viaje nos tocó a nosotros, de repente hicieron un show, hay unas personas ahí, y ese show, oiga, ahí me llama la atención la forma que la demás gente se reía, ¿no?
se reían y participaban, ¿no? Y era una cosa que estaba completamente fuera de orden, inclusive porque había niños. Entonces dije, Señor, ¿por qué están haciendo estas cosas, no? Y después yo lo mencionaba a uno de los muchachos, y delante de una persona que participó, estaba él en un lado, y le dije, esto no debe pasar aquí. Digo, aquí hay niños y esto no debe pasar. Y solamente se quedó en silencio. Entonces, tenemos nosotros que ser ejemplo de lo que Cristo tiene para nuestras vidas. Muchas veces no es tanto lo que nosotros hablemos, sino como nosotros nos comportemos. Por eso alguien dijo, predica el evangelio y si es necesario habla un poco. Entonces, las parábolas que vienen precisamente en esta parte de nos habla en el capítulo 15 del evangelio según San Lucas. Después de hablar de la sal, habla también en las siguientes parábolas de la gracia. O sea que nosotros estamos en la gracia, y que Dios es un Dios de amor, es un Dios que perdona, y que si nosotros hemos fallado, podemos nosotros volvemos a Jesús y Él nos va a restaurar. Y una de las parábolas, que la vamos a leer rápidamente, es la parábola de la oveja perdida. Muchos de ustedes ya la conocen, ya se han hecho cantos, la conocemos. Y el canto dice que Jesús, como buen pastor, ¿no?, fue y puso las ovejas en el redil. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús las puso en el redil. Dice que las dejó en el desierto. Cuando se les perdió una, yo creo que le faltaba una, y comenzó a buscarla. El canto dice que las puso en el redil, o sea que las protegió para llevar. Pero una de las cosas, entonces decimos, ¿por qué las deja en el desierto? Va a ir y va a buscar a una. Precisamente, mis hermanos, porque si nosotros vemos esta parábola, las 99 eran ovejas que ya estaban maduras, que ya estaban fuertes, que ya podían estar en el desierto y nada les iba a pasar. Pero Jesús ve a aquella que se sale del redil, y entonces Él va y la busca y la trata con amor, la toma otra vez en sus brazos y la vuelve otra vez a poner en el redil. Es la forma como Dios obra en nuestras vidas. Dios ve cuando nosotros nos desenfocamos del propósito que Él tiene y nos apartamos nosotros y nos vamos a lugares donde no debemos de andar, pero Dios está todavía ahí trabajando con nosotros, hablándonos y dando la oportunidad de que nosotros regresemos. Recordemos que nosotros, mis hermanos, tenemos un libre albedrío, aunque la palabra libre albedrío no lo menciona la Biblia, pero el libre albedrío es precisamente la decisión que nosotros tenemos de decir sí o decir no, de escoger lo que nosotros queramos, es precisamente el libre albedrío. Entonces, Dios puede estarnos hablando con amor, puede tratarnos con amor, pero nosotros somos los que decidimos si queremos nosotros ponernos nuevamente en sus brazos y caminar con Él o apartarnos. Y aunque Dios ve que nosotros nos apartemos, Él siempre va a estar atento y su amor nunca va a terminar. Una de las cosas que nosotros podemos estar seguros, que el amor de Dios nunca se va a terminar hasta el momento que nosotros partamos de este mundo. Nos guste o no nos guste, Dios va a estar tratando con nosotros. Y esto recuerdo a un joven hace un tiempo, un joven que llegó a la iglesia, no aquí, a otra iglesia donde estábamos en un principio. Y este joven, cuando comencé, yo lo conocí, platicamos, yo comencé a orar por él, hablaba con él, él no andaba muy bien, pero yo oraba por él y yo oraba por él, oraba y oraba por él. Y cierta ocasión me habla él como a las 2 de la mañana, yo estaba dormido,
Porque a veces que me hablan a esa hora y me dicen, pastor, ¿qué está haciendo el pastor? Porque no me puedo dormir, quería alguien con quien platicar. De la madre le digo, pues está dormido. Entonces, no crean que es broma, es en serio, ¿no? A veces me han hablado así en la madrugada, pastor, no puedo dormir. Digo, pues ¿con quién platico? Déjame hablarle al pastor. Y este muchacho me habla como a las 2 de la mañana y me dice, le prohíbo que siga orando por mí. Y le digo, bueno, ¿cuál es el problema? No entiendo cuál es el problema. Es que ya no puedo pecar a gusto. Le digo, qué bueno que me dices, y le colgué. Entonces, después que lo veo, le digo, voy a seguir orando por ti. Y gracias a Dios que este muchacho se alineó con el Señor. Ya ahorita ya está con el Señor, pero sí, tuvo su tiempo. Si nosotros en lo humano amamos a las personas cuando entendemos el Evangelio de Dios, ¿cuánto más Jesús para nuestras vidas nos ama y nos da la oportunidad? A veces nos ponemos nosotros rebeldes, a veces queremos nosotros salirnos, pero Dios está ahí con nosotros y nos está cuidando. Y es precisamente, es una de las parábolas de la oveja perdida. Después menciona otra parábola, que es la parábola de la moneda perdida también, de aquella mujer que tenía 10 dracmas y se pierde una dracma. Dice, enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne, dice, a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, mis hermanos, cuando hay pecador, dice que hay gozo, hay fiesta delante de los ángeles de Dios por cada pecador que se está arrepintiendo. Entonces, si nosotros queremos que los ángeles sigan haciendo fiestas, se sigan gozándose, entonces sigamos hablando las almas y que ellas se conviertan. Una cosa que quiero en este momento también mencionar es que nosotros, cuando no conocemos a Jesús y nos muestran el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, y nosotros entendemos que Jesucristo precisamente por nuestros pecados, Él murió, nosotros vamos a la cruz, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es algo muy amplio que con la ayuda de Dios vamos a ir hablando poco a poquito para poder estar entendiendo precisamente lo que es la sangre de Cristo, lo que es el Evangelio de Dios, lo que es el propósito que Dios tiene para nosotros, que en una sola día no se puede hablar de todo esto, pero con la ayuda de Dios lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para entender por qué estamos aquí y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros entendemos que necesitamos perdón porque no conocemos a Jesús, recurrimos a la cruz de Cristo y Cristo ahí en la cruz, Él perdona todos nuestros pecados. Ya perdonó todos nuestros pecados. Eso lo entendemos, aceptamos que Cristo perdonó y nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Pero si nosotros, mis hermanos, y esto viene porque estaba yo escuchando una canción, que dice la canción Llévame a la cruz, posiblemente de ustedes lo han escuchado. Dice, llévame a la cruz, al lugar de intimidad, ¿no? Pero si nosotros analizamos, yo estaba viendo, dice, hay algo que no me checa aquí, ¿no? No me checa en esta canción. ¿Y qué es lo que no me checaba a mí? Cuando yo escuchaba esa canción, Llévame a la cruz. Entonces, quise entender el plan y el propósito de ese canto. Pero, mis hermanos, cuando nosotros ya conocemos a Jesús, y es como dice ese canto, ya había conocido a Jesús, nosotros ya no vamos a la cruz. Nosotros vamos al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un intercesor que está sentado a la diestra del Padre, aquel que está intercediendo por nosotros. Entonces nosotros como hijos de Dios nos acercamos al trono de la gracia. Ya no vamos a la cruz, vamos al trono de la gracia para alcanzar perdón, misericordia de Él. Entonces tenemos que ir nosotros alineando, porque a veces estamos, Señor, aquí estoy otra vez, Señor, otra vez. Es que
nosotros no nos perdonamos porque estamos nosotros clamando en el lugar incorrecto. Pero cuando nosotros vamos como hijos realmente arrepentidos, le podemos decir: Señor, vengo a trono tu gracia. Y es solamente la gracia, Señor, la que nos vuelve otra vez a levantar y a darnos la oportunidad de seguir dentro de su reino. Vamos bien hasta aquí. Usted dice: no, me regreso. Ok, esa parábola, todo esto que estoy hablando es precisamente porque quiero llegar a esta parábola y esperamos con la ayuda de Dios poder terminarla en unas 25 minutos. Es una parábola que todos conocemos, y es la parábola del hijo pródigo. Tenemos nosotros que alinearnos con el por qué lo cuenta Jesús, la aplicación que nosotros le damos. Muchas de las aplicaciones que se le da son buenas, pero en sí muchas veces no tienen toda la profundidad que la parábola debe tener. ¿Por qué? La está hablando precisamente Jesús a un pueblo judío, un pueblo que Dios había estado tratando con ellos. ¿Por qué? Porque, oiga, nosotros vemos desde Abraham, que se le dio la promesa a Abraham. La ley se la dio a través de Moisés. Y Dios se ha estado revelando, y vemos nosotros a un pueblo, muchas veces un pueblo que inclusive va a la idolatría, se desvía del propósito de Dios. Y aquí Jesús, aunque tenía el templo más grande, que fue el templo de Herodes, más lujoso, con todo el esplendor arquitectónico que tenía el pueblo, el templo de Herodes. Pero había una cosa, que el arca no estaba en el templo porque había desaparecido. Entonces tenían el templo, se habían vuelto solamente en ritual, en costumbres, y muchas veces nosotros también, por la tradición que teníamos antes en costumbres, nosotros venimos al cristianismo y también a veces nos hacemos las cosas por costumbre. Pero Dios quiere que lo que nosotros hagamos, lo hagamos de todo nuestro corazón. Que no dejemos nosotros costumbres, tradiciones. Muchas veces, mis hermanos, tenemos que ver qué es lo que quiere Dios. Por eso, cuando Jesús habla sobre los niños, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales o de ellos es el reino de los cielos. Y nos dice a nosotros: si no fuesen como el niños, que no podemos entrar al reino de Dios. El reino de Dios, dice, lo tenemos que tomar como niños. ¿Qué es ser como niños? Ser como niños, mis hermanos, es precisamente estar dispuesto a tomar lo que viene de Dios, dejar costumbres, dejar tradiciones y ver realmente si lo que nosotros tenemos está respaldado con la palabra de Dios. Muchas veces hay costumbres, hay cosas que nosotros hacemos que no están respaldadas con la palabra de Dios. Nos lo enseñaron, lo tomamos, pero no escudriñamos si son ciertas o no son ciertas. Y eso lo único que hace muchas veces nos entretiene y nos detiene para tomar realmente las cosas que Dios tiene para nuestros días, para nuestras vidas. Entonces tenemos que nosotros que volver a la palabra de Dios, pero con la revelación, mi hermano, del Espíritu Santo, para entender el mensaje que Dios trae a nuestras vidas. Si nosotros tenemos que saber la palabra de Dios, pero con revelación. Y la gente muchas veces aprende la Biblia, podemos conocer la Biblia, pero no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay avance. Y una de las cosas nosotros que vemos, por ejemplo, cuando Jesús entra al templo, o a la sinagoga, entra a las sinagogas ahí en su pueblo, y le dan el rollo de las escrituras y lee el profeta Isaías. Oiga,
mientras Jesús estaba leyendo la Escritura, no había ningún problema. Pero cuando viene la revelación es cuando empiezan los problemas. Cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esa Escritura, es cuando tiene problemas. Nosotros también, mis hermanos, muchas veces cuando comienza a haber revelación de la palabra y entendemos que ya no estamos en una estructura religiosa, sino estamos viviendo en la gracia y en la libertad que Cristo nos ha hecho, muchas veces vamos a tener nosotros ataques por fuera, pero nosotros tenemos que mantenernos en la voluntad de Dios. Eso es bien importante. La última parábola, o la parábola a la que realmente quería yo llegar, era a la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo dice que un hombre tenía, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tenía él? 2 hijos. ¿No se me ha dormido nadie? Ok, qué bueno. ¿Cuántos hijos tenía? Ok. Y entre los 2, dice, el más pequeño, el menor, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Él sabía que él tenía herencia. Él sabía que el dinero que su padre había acumulado, de los bienes, una parte le correspondía a él. Ah, bien. Nosotros sabemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios tiene al hijo mayor le correspondía que lo doble que le correspondía a los demás. Pero aquí no eran 2. Entonces, dice que el papá, no sé cómo lo hizo, pero él le repartió los bienes, le dio la herencia. Hermanos, es importante nosotros reconocer que tenemos herencia en el Señor. Tenemos una herencia del Señor, pero la herencia que nosotros tenemos que saber dónde la tenemos que invertir, por así decirlo. ¿Dónde la tenemos que invertir? ¿Y dónde es el mejor lugar para tener esa herencia? ¿A qué me refiero? Mis hermanos, porque esta herencia, de acuerdo a lo que nosotros vemos, con el tiempo se va haciendo más, va tomando más valor. Pero este hijo dice que recibió la herencia, recibió lo que le correspondía en ese tiempo. Y dice que salió, dice, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Se sale de la cobertura paternal, se sale de aquella protección que tenía. ¿Por qué? Por su inmadurez. Y es precisamente muchas veces nosotros, por nuestra inmadurez, creemos o nos podemos retirar de esa cobertura que Dios nos está ofreciendo, ya sea a través de un pastor, un apóstol. Nosotros podemos salir, hermano, y la situación es que no nos va a ir muy bien. Dice que ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que él había recibido en un poquito tiempo lo perdió. Dice, cuando todo lo había malgastado, ya no tenía nada. Se vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Nosotros podemos verlo aquí por dos cosas. Cuando nosotros nos salimos de la protección de Dios, lo que nosotros traemos, y nosotros lo hemos visto muchas veces, mis hermanos, muchas veces nos salimos y decimos, es que yo no necesito la iglesia, yo no necesito al pastor, Jehová es mi pastor. Y nos salimos, pero qué triste es ver, como me ha tocado ver a través de estos 42 años, que aquellos hombres que muchas veces le sirvieron al Señor con mucho fervor, pero un día, por algún sentimiento, alguna situación, no habían crecido lo suficiente, no habían madurado lo suficiente y se salieron. Y muchos de ellos aún no regresan a los caminos del Señor.
y lo hemos visto tristes, muchas veces amargados. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, que viene siendo nuestra fortaleza, no está en ellos. Entonces, y hermanos, cuando estamos, este muchacho, este joven, estando perdido, dice que se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. O sea, estaba llegando a lo más bajo a apacentar cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos no eran animales que fueran aceptados por los judíos, eran animales inmundos. Dice, entonces fue a apacentar los cerdos. Y dice que este muchacho, mientras estaba apacentando a los cerdos, y aquel hombre le daba de comer, dice, las algarrobas, y él quería como cuando menos de que comer de las algarrobas que comían los cerdos. Pero aún entre eso, dice, nadie le daba, tenía principios todavía. Pero un día este joven, viendo su situación, entendió la situación que él se encontraba, el haberse apartado de Dios, dice, volvió en sí. O sea, hubo un despertar en él espiritual, y era lo que yo les decía hace rato, el amor de Dios, la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, esperando que nosotros volvamos a tomar el camino. Y entonces en ese momento pensó y se acordó de su casa. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reaccionó, entendió en su espíritu que él podía en ese momento levantarse, y fue lo que él hizo. Él accionó, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muchas veces, mis hermanos, nosotros estamos fuera de los caminos del Señor, hemos caído de la gracia de Dios, y muchas veces nosotros podemos entender que estamos fuera, pero no ponemos nosotros acción a nuestro pensamiento y regresamos al Padre. Hay personas que inclusive dentro de las congregaciones están fuera del Señor. Vienen por costumbre, vienen por tradición, vienen porque los traen, pero saben, pero no regresan o no dan el paso para entregarse nuevamente al Señor. Y una de las cosas que le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lo que quiero es estar contigo. Entonces dice, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre. El padre estaba atento y fue movido a misericordia, dice el padre, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el padre siempre había estado atento a recibir a su hijo, para recibir a su hijo. Y ese día se había cumplido. Entonces él corre, toma a su hijo. El muchacho le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero lo que es el padre, dice a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirlo, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando este muchacho, oiga, en ese espíritu de humillación, se presenta delante del Padre, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me llames tu hijo. Y lo que le dice, la reacción del Padre no fue de, nuevamente pues, entra y vamos a ver qué hacemos. Dice, ¿saben qué? Arréglenlo, vístenlo el mejor vestido pues para él. Entonces dice, y aparte de eso, poner un anillo en su mano. Si nosotros vemos siempre el anillo quiere decir autoridad. O sea,
el vestido, cómo venía el despojo, pero él dice, otra vez, las vestiduras reales o las vestiduras del Padre, pone el anillo y calza sus pies. O sea, Dios nos restituye nuevamente al lugar o a un lugar mucho mejor, hermanos, si nosotros decidimos regresar a Él. Dice, se había perdido, pero es hallado. Entonces, dijo el Señor, ¿sabe qué dijo? Hagamos una gran fiesta. Matar el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Y eso es bien importante para nosotros saber, mis hermanos, que cuando nosotros nos estamos retirando de lo que Dios desea, que siempre Dios está atento para volvernos a llamar y volvernos a establecer en el lugar que Él desea. Dice que también estaba ahí el otro hijo. Aunque el otro hijo es toda una predicación también, hermanos. Pero lo vamos a leer, por el tiempo lo vamos a leerlo rápidamente. Y se dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. O sea, vio la fiesta, ¿no? Y llamando a los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido bueno y sano. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mal respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo sido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Aquí, hermano, la enseñanza que tenemos nosotros en este joven, en el hermano mayor, es que nosotros muchas veces como iglesia, no disfrutamos de todos los bienes que tenemos. ¿Por qué? Porque o no entendemos nosotros lo que es el reino de Dios. No ha sido revelado a nosotros lo que es el reino de Dios para disfrutar nosotros lo que nosotros tenemos. Hay muchas cosas que tenemos nosotros en la vida, en la vida como cristianos, y la iglesia muchas veces vives, hermano, ignorando, y al ignorar, hermanos, vivimos en pobreza. ¿Por qué? Porque no conocemos los beneficios del reino. Por eso es importante irlos conociendo.